Yo creo que la educación tiene que pensar las circunstancias en las cuales nos encontramos de crisis del modelo civilizatorio dominante. En esa crisis la educación ha jugado un papel, en gran medida ha estado comprometida en esa crisis, pero también debería estar comprometida en superar esa crisis o en buscar la manera de que encontremos alguna salida en la crisis del modelo civilizatorio. La educación ha sido uno de los agentes del modelo civilizatorio, ha sido uno de los agentes del Estado en el modelo civilizatorio y por lo tanto debe encontrar la manera de construir otro tipo de habitar el planeta, otro tipo de comunidad. En ese sentido, las comunidades de aprendizaje para y en la vida me parece que es un buen motivo. Deberíamos enfatizar, creo, en estas comunidades de aprendizaje los aprendizajes sobre otras maneras de habitar que vienen de nuestras comunidades originarias, de nuestras comunidades campesinas, de nuestras comunidades, en algunos casos barriales, de nuestras ciudades, que no solamente trata de organización social y comunitaria, sino de una relación diferente con los territorios de los cuales vivimos, porque son territorios que nos alimentan, son territorios que nos dan el aire y el agua que necesitamos, nos dan también la tierra y los nutrientes para el cultivo y para la cría de animales. Por lo tanto, creo que la educación debe dar una vuelta a esta relación con el conocimiento para que el conocimiento que nosotros promovamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, contribuyan a poder salir fuera de este modelo civilizatorio que está agotando el planeta y generando una creciente desigualdad social. Creo que el primer reto de la educación siempre ha sido y es la educación misma. Es decir, reflexionar sobre el tipo de educación que proponemos y cómo esa educación no genera autoritarismo, no genera una relación desigual en el aula misma, en la relación docente-estudiante mismo, cómo hay un reconocimiento de la diferencia en todas sus expresiones, sea una diferencia étnica, sea una diferencia generacional, sea una diferencia de género. Me parece que es necesario que la educación se revea a sí misma para que encuentre otra manera de comunicarse y relacionarse con los niños y con los jóvenes para que podamos también construir una sociedad diferente. Necesitamos una sociedad diferente. Hay muchos síntomas de indiferencia o incluso de búsqueda por fuera de la educación de procesos de identidad que son un síntoma, digo, de que la educación muchas veces no está acogiendo estas situaciones con respeto y con escucha y cómo, diríamos, no pueden ser los jóvenes el problema. Seguramente el problema está en la educación. Es importante pensar en cómo el conocimiento que entiende la educación, es decir, lo que la educación considera conocimiento, es un conocimiento que reconoce la diferencia y que reconoce a los otros. No es un conocimiento asimétrico de superioridad, no es un conocimiento que toma al otro, sea un ser humano o no humano, como un objeto,
sino cómo se establece una relación mutua de aprendizaje mutuo, y por lo tanto eso es la inclusión, porque incluir no es atrapar al otro, internarlo en mi propia manera de pensar, someterlo, diríamos, a un método de estudio propio, sino que la inclusión, hay inclusión cuando quien pretende incluir sale afuera, es decir, se encuentra con el otro en su diferencia. Por lo tanto, el abrazo es un abrazo que debe darse afuera y no un abrazo que se dé adentro, que signifique, diríamos, posesión del otro o integrar al otro a lo mismo, es decir, traerlo a mi manera de comprensión, sino siempre que hay una inclusión en la diferencia, ambos se transforman, los dos lados se transforman, porque se encuentran en un lugar que no es un lugar de seguridad y de comodidad, sino de la diferencia. La diferencia, por lo general, nos desconcierta y nos incomoda, y ese es el lugar en que debe darse el abrazo en todo caso. Educar para la vida es no educar en la destrucción del planeta. Es decir, el modelo civilizatorio está en una crisis. Nosotros, la educación debe ser crítica con esa crisis. No se trata de que sigamos pensando en términos de crecimiento, de sustentabilidad, de desarrollo, sin variar los supuestos del modelo civilizatorio. Entonces, la vida es aquello que sobrevive a la destrucción del planeta. Y por lo tanto, una educación que cultive la vida, que promueva la vida, que sostenga la vida, es una educación que debe darse allí donde la vida está sobreviviendo. Y está sobreviviendo la vida en los territorios sometidos al extractivismo, ya sea de la megaminería, ya sea de la extensión de la frontera agrícola, de los pesticidas, de la biotecnología aplicada, digamos, a nuestras plantas. Allí donde la vida sobrevive, allí es donde debe estar esa educación para la vida. También de las comunidades humanas, porque hay comunidades humanas que junto con sus territorios hoy están siendo destruidas, y por lo tanto la vida está allá en su sobrevivencia. En algunos momentos y en algunas circunstancias llegaremos tarde, porque el modelo civilizatorio avanza y destruye, y a veces hay procesos irreversibles, pero estaremos a tiempo cuando haya aún sobrevivientes, sean humanos o no humanos, y es en relación con esto que una educación para la vida me parece que debe plantearse una transformación de la educación. Se debe revisar la institucionalidad de la educación, porque la institucionalidad de la educación ha estado muy en función de las políticas públicas del Estado. Y el Estado muchas veces ha sido la autopista que ha dado vía libre a las políticas del desarrollo, al desarrollo del capitalismo, ¿no? Aquella acumulación creciente de capital. Y por lo tanto, diríamos, esa institucionalidad debe revisarse, porque la institucionalidad de la educación no debe estar en función del Estado como un ente, diríamos, absoluto y separado, sino que debe estar en función de las necesidades de las comunidades, sean comunidades rurales o comunidades urbanas. Un horizonte es el docente, porque el docente puede revisar, ya sea personalmente o en pequeños grupos de pares, ¿no? Puede revisar su tarea. Y esa vuelta sobre lo que se hace, sobre la efectividad para la vida, ¿no? Para la sobrevivencia de la vida, de la propia tarea docente, es algo que cada docente debe realizar. Un docente no es solamente el resultado de su proceso de formación, su formación como maestro, su formación como profesor,
un docente es qué hace él con esa formación que ha recibido. Y por lo tanto, al reflexionar autocríticamente, eso es un horizonte muy importante para la educación. También en esa reflexión debe considerar la circunstancia, la situación de sus estudiantes, de primaria, de secundaria, de sus familias, del lugar donde viven las familias, sea un barrio, sea una comunidad rural, cuáles son las circunstancias territoriales de esa familia para que él pueda, excediendo tal vez lo que el diseño curricular le exige, poder establecer un vínculo con esas comunidades territoriales, familiares de sus estudiantes, para que pueda dar. No tenemos límite los educadores, siempre podemos dar más. Y siempre tenemos, los que amamos esta tarea, tenemos, el afecto, la escucha, la comprensión, la búsqueda, la indagación, y en la medida en que eso, contagia a los estudiantes y los estudiantes contagien, también sus preguntas existenciales, sus búsquedas al docente, creo que ese es el horizonte. No creo que el horizonte esté en una transformación educativa liderada por el Estado. Me parece que la transformación educativa tiene que venir de abajo. Las familias, además de tener sus hijos en la escuela, están inscriptas en una realidad social, económica, que a veces es muy difícil. Y hoy, en realidad para todos hay circunstancias difíciles de afrontar, tanto por el hecho de que varios trabajan en varios turnos de trabajo o varios horarios de trabajo. Eso resiente mucho la comunicación, el estar juntos, porque una familia es fundamentalmente estar juntos, ¿no? Es decir, no es una unidad, sociológica, sino que es un espacio-tiempo que se comparte cotidianamente. Y eso muchas veces es difícil, sumado a que la circunstancia económica puede traer dificultades, tensiones, sumado a que la falta de diálogo y de comunicación siempre trae aparejada razones de salud, razones de pareja, razones de comunicación entre padres e hijos. Hay muchos niños y muchos jóvenes solitarios, es decir, sin comunicación familiar. Se crían, muy solos, tal vez con las redes sociales, tal vez con los medios de comunicación, y eso, genera como una suerte de aislamiento, ¿no? Y de individualismo que no nos hace bien. Entonces, me parece que ahí, las circunstancias en las que viven las familias no son ajenas a la tarea docente. A veces el docente se queja de que los estudiantes no vienen con costumbres familiares, de respeto y o que no hay comunicación con los padres, con las familias. Todo eso hace parte de algo más amplio, ¿no es cierto?, que es el modo de vida en que hemos generacionalmente ingresado por detrás del bienestar económico, del éxito, del tener un poco más. Bueno, ahí, se hace difícil, ¿no?, el encuentro, a veces el mismo docente está envuelto en esa circunstancia porque tiene varios turnos de trabajo, no tiene tiempo para dedicarse a sus estudiantes e incluso a sus propias familias. Es decir, lo que le pasa a las familias puede pasarle también al docente. Eso es una situación que me parece que debemos tomar en consideración. No sé cuál sería la solución realmente, pero creo que uno tiene que poder evaluar. Se supone que un docente es una persona reflexiva, que ama su trabajo y que quiere formar a otros.
Entonces debería, diríamos, buscar la manera de que encontrar, ¿no? Los momentos, encontrar, tal vez bajarle un poco al consumo, bajarle un poco, diríamos, a la necesidad de tener cosas, bajarle un poco a las redes sociales y al mundo, diríamos, de la interacción, a veces que en verdad, digamos, es más por evasión y por descanso, ¿sí? Por evitar la angustia y el estrés del agotamiento. Bueno, todo eso creo que el problema no solamente son las familias, sino las circunstancias, el mundo en el cual están las familias, que es el mundo en el cual está el docente. Bueno, mientras no encontremos, diríamos, una salida, diríamos, a esa situación muchas veces extrema, muchas veces es una situación extrema, es muy difícil que la educación en verdad cumpla, ¿no? Su tarea, ¿no? De formación. Tal vez transmitirá conocimiento, transmitirá información, a las buenas o a las malas, ¿sí? De una manera, diríamos, más o menos, diríamos, correspondida por los estándares establecidos, pero me parece que ahí hay un problema de formación más de fondo que no pasa por la información y por el conocimiento, sino por las relaciones, ¿no? Entre unos y otros, y eso está en crisis en nuestras sociedades y por lo tanto debemos buscar la manera de que hallemos un camino, digamos, de salida a esto. Es una circunstancia muy difícil porque no depende simplemente de una familia, sino del mundo en el cual están las familias, y no depende a veces de querer hacerlo, sino de poder hacerlo también. En fin.